Estamos tan acostumbrados a leer mensajes en todos lados, en nuestra vida diaria, en la calle, en cualquier pantalla, pero estoy seguro que casi nadie de ustedes se ha puesto a pensar o a analizar de dónde vienen esas letras, que incluso ni siquiera le damos el respeto debido, a pesar de que algunas de ellas incluso van a cumplir hasta 400 años de existencia, imagínate. Así que este episodio va a estar muy tipográfico. Les voy a contar sobre la historia de las tipografías más conocidas, las que más utilizamos, de dónde vienen y también un par de datos interesantes. Así que bienvenidos, este es el episodio 59 de esto que es Diseña Más Podcast. Pues bienvenidos sean todos ustedes, colegas. Como siempre, detrás de este micrófono soy Kenny Cuellar, creador de este proyecto llamado Diseño Más Podcast. Y antes de pasar al tema principal de este episodio número 59, que como les digo va a estar muy tipográfico, pues les quiero contar un poco sobre lo que ha sucedido esta semana. Traigo principalmente una idea en la cabeza que les quiero comentar. Quiero aprovechar este episodio para darle entrada a eso, darles un poco de contexto, ir juntos creando esta nueva idea. De alguna forma materializarla, hacerla realidad. Y bien, pues les cuento, yo vivo en el norte de México, en un estado llamado Nuevo León, y como muchos ya saben, pues estamos pasando por un tema bastante serio de sequía. Todos los mantos acuíferos que comúnmente nos proveían de agua, pues realmente ya están secos totalmente. Entonces estamos pasando por una crisis bastante seria, donde otros estados del país no nos pueden proveer agua. No contamos con suficientes pozos en el manto como para absorber esa agua y proveerla a toda la ciudadanía. Entonces, pues es un tema bastante serio. Un tema en el que no tienes agua para tomar, para bañarte, para usos comunes como los que todos hacemos con el agua, ¿no? Que a veces para ustedes es totalmente normal abrir la llave o abrir el grifo y tener agua. Pues acá es bastante complicado. Sumado a que también estamos viviendo una época donde hay demasiado calor, estamos casi llegando a los 44, 45 grados centígrados. Entonces, pues, imaginen ustedes, es demasiado calor, no hay agua, hay una crisis bastante complicada por acá. Y aunado a esto, vi por ahí en redes sociales una imagen bastante impresionante que era una fotografía aérea de la ciudad, donde se mostraba que no había un solo árbol en kilómetros a la redonda. O sea, era una jungla de asfalto, literal. Únicamente asfalto, calles, edificios, casas y ningún árbol. O sea, eran muy pocas las manchas verdes de parques o de árboles, pequeños árboles que se veían ahí en la fotografía. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, algo estamos haciendo mal, muy mal. Pero bueno, ¿qué voy con todo este choro? ¿Por qué demonios te estoy contando esto? ¿Qué diablos tiene que ver con diseño gráfico o con creatividad esto que te estoy contando? Pues bueno. Ya les he dicho que este proyecto es como un laboratorio de ideas, un laboratorio, un experimento. Entonces, quise hacer algo al respecto. Quiero buscar una forma de poner mi granito de arena, de hacer conciencia en la gente. Y pues, ¿qué más que lo podamos hacer con diseño gráfico, con creatividad, con imágenes y aprovechando las redes sociales, ¿no? Entonces, estoy pensando en hacer una campaña digital para incentivar a la gente a que siembren un árbol por familia. Imagínate un árbol por familia aquí en la ciudad. ¿Cómo cambiaría? Sé que a lo mejor no es un cambio inmediato, tal vez es un cambio a mediano o largo plazo, pero creo que podemos hacer algo. Podemos reforestar esta ciudad, incluso que también se permea a otras ciudades, a otros países, eso sería genial, y crear una campaña global. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque al fin de cuentas, en Diseño Más Podcast me encanta compartir procesos, me encanta compartir cómo hacen los demás las cosas, aprender cosas nuevas, y me gustaría invitarlos también a ustedes a que colaboren con esta campaña, así que mi idea es crear una campaña visual, una campaña digital que esté totalmente documentada en el canal oficial de TikTok. Recuerda, me puedes encontrar en TikTok como Diseña Más Podcast. Y ahí voy a documentar desde cero cómo van haciendo esta campaña. Cómo nace desde una idea en la cabeza, cómo se aterriza en papel, en una presentación, cómo se va creando poco a poco. Y les adelanto que no estoy solo, también estoy en pláticas con otros colectivos y grupos ambientalistas para que esto sea un poco más viral, que también tenga un contexto científico detrás y que no nada más simplemente sea una campaña digital bonita que te invita a sembrar un árbol, sino que te explique por qué, que te dé los medios, que incluso hasta tengamos apoyo de otras personas, otras comunidades, empresas, de gobierno, no sé hasta dónde pueda llegar esto, pero mi intención es que realmente podamos lograr un cambio, que podamos reforestar una ciudad completa, que podamos cambiar el
el clima que nos está devastando y que todo nazca con una idea en la cabeza, con diseño gráfico y con creatividad. Eso es lo que quiero lograr. Así que si quieres unirte a esta campaña, adelante, sígueme en TikTok. Recuerda, búscame como Diseña Más Podcast. Todas las ideas son bienvenidas. Si quieres ser parte también de esta campaña o de este proyecto, quieres apoyar, quieres ayudar a compartir, quieres ser parte también del equipo de diseño, el equipo creativo, el equipo de copy, lo que sea, todos son bienvenidos. Échame un mensaje y bueno, por ahí va la idea. Estén pendientes del TikTok porque voy a ir compartiendo poco a poco cómo va avanzando este proyecto. Pero bueno, sigamos con el episodio. Quiero preguntarte antes de comenzar si te suena el siguiente nombre. Matthew Carter. ¿Lo has escuchado alguna vez? Pues bueno, este cuate es considerado por la revista The New Yorker como la persona más leída del planeta. ¿Y te puedes imaginar por qué? Probablemente lo que primero se te viene a la mente es que es un gran escritor, a lo mejor un poeta, o tal vez escribió muchísimos libros de un tema en específico y es muy muy famoso, pero nada que ver. Él es un diseñador, un tipógrafo que trabajó en imprentas, que aprendió la profesión de su padre, que en 1920, Harry Carter, también trabajaba con imprentas tradicionales y que literal fundían letras, fundían los tipos de letras para imprimir en imprentas clásicas. Pero bueno, ¿por qué te estoy hablando de este cuate? Pues bueno, resulta que Matthew Carter, por allá de 1994, entre el 94 y el 1996, recibió una llamada interesante de una empresa llamada Microsoft y le dijo básicamente: hey Matthew, sé que tú eres muy bueno con las tipografías, necesitamos letras que sean perfectamente legibles en una pantalla. ¿Por qué? Porque estamos lanzando nuevos sistemas operativos y necesitamos de tu magia. Y así es como Matthew aceptó la propuesta e inventó dos tipografías de las que más conocemos y que ahora te voy a decir cuáles son: Georgia y Verdana. Y por si no lo sabías, esas son las tipografías más utilizadas en los primeros sistemas operativos, en todas las páginas web por default y en casi todos los documentos digitales. Obviamente después salió Arial y Times New Roman, pero más adelante les voy a contar al respecto de esto. ¿Pero qué opinas? ¿Sabías esta historia de Matthew? Resulta que él inició algo que se conoce en el mundo de la informática como Core Fonts for the Web, que es básicamente tipografías libres o gratuitas de uso para temas tecnológicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que fueron fuentes compradas o comisionadas por Microsoft para que fueran de uso libre en cualquier sistema operativo, en cualquier computadora. Así que también las aprovechó tanto Apple como Linux, como Unix, y todos los nuevos sistemas operativos se basan en estas tipografías compradas por Microsoft. Digamos que Microsoft fue buena onda y dijo: hey, voy a pagar las tipografías para que todo el mundo las use, siempre y cuando mantengan el nombre y sus derechos. Así que por eso es que Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia, todas esas fuentes digitales que conocemos son las mismas en Apple, en Unix, en Microsoft, en Android, en iOS, en todos lados. ¿Por qué? Gracias a este sistema tipográfico llamado Core Fonts for the Web. Fue una buena jugada por Microsoft pagarle a diseñadores específicamente enfocados en tipografía para crear fuentes totalmente funcionales en pantallas. Y el primero que contrataron pues fue Matthew Carter. Por eso es lo que les digo, que The New Yorker lo consideró como la persona más leída del planeta. Porque imagínate que todos los PDFs por default, las páginas web, las aplicaciones, los mensajes pop-up, todo lo que vemos en una pantalla, pues está basado en las fuentes diseñadas por Matthew Carter. Por eso es la persona más leída del planeta. Está curioso, ¿no? Yo no sabía eso. Pero bueno, al fin de cuentas todo el mundo aprendemos algo nuevo cada día. Y bien, si te preguntara sobre tipografías, ¿cuál sería la primera que se te viene a la mente? Te voy a dar 3 segundos. Estoy casi seguro que dijiste o Helvética o Arial. Y pues Helvética es la más mainstream de todas, diría yo. Creo que como diseñador es el tópico que todo el mundo, por el hecho de ser diseñador, ama Helvética. Aunque yo sinceramente soy más partidario de Futura o de Verdana. Pero Helvética, pues digamos que tiene un espacio en el corazón de todos, ¿no? Pero vamos a hablar de Arial. ¿Qué demonios tiene que ver Arial con Helvética? Pues bueno, es básicamente una copia prácticamente barata, diría yo que es una copia barata de Helvética, y te voy a decir por qué barata. Pues resulta que allá en los años 90, donde Matthew Carter ya tenía, digamos que, bien instalado su estudio de diseño de tipografías digitales para pantallas, pues recibe de nueva cuenta una llamada de Microsoft pidiéndole una tipografía de palo seco, una sans serif, diciéndole: hey, necesitamos Helvética.
pero el Helvética es muy muy cara. Los derechos del Helvética son demasiado caros y no queremos pagarlo, así que acudimos a ti para hacer un diseño muy similar, algo que cubra las mismas necesidades, que sea una tipografía de palo seco, que se vea muy bien, que sea totalmente legible tanto en tamaños muy pequeños como en tamaños muy grandes, porque lanzaremos un nuevo software de edición de documentos llamado Word. Y oh sorpresa, así nació Arial, la tipografía que todos utilizamos para hacer tareas en el número 12, con títulos en número 15, y en la cual hacíamos ensayos y libros enteros en el formato Word, desde 1995 hasta la actualidad. Y creo que es algo tan común que nunca nos habíamos detenido a pensar cómo había nacido esa tipografía, quién la hizo, cómo, por qué surgió. Pues bueno, aquí está la respuesta. ¿Y por qué querer una copia del Helvética? Pues bueno, repasando un poco, pues el Helvética es una tipografía suiza que nació por allá en 1956, 1957 y fue creada por Max Miedinger. Realmente no sé si estoy pronunciando bien su apellido porque realmente no sé hablar en ese idioma, pero él creó esta tipografía con un nombre distinto. Al principio el Helvética se llamaba Nieuwe Hasgrotesk y después poco a poco por términos digamos un poco más mercadológicos o por tema de ventas pues le cambiaron el nombre a Helvética. Y pues el Helvética se utilizaba más para temas impresos, obviamente no había temas digitales todavía en aquellos años, pero era una tipografía muy muy funcional, sobre todo por el hecho de que lo utilizaban en afiches y en pósters que eran totalmente legibles a distancias largas. Esto quiere decir que pues era una tipografía palo seco que en aquel tiempo todavía se acostumbraba a utilizar mucho serif. Y pues digamos que las tipografías serif pues eran bastante serias, ¿no? Y en aquel tiempo pues tener una sans serif, una tipografía de palo seco pues cambiaba totalmente, te daba un tema muy futurístico, muy al estilo de Futura, que más adelante les voy a platicar sobre esta genial tipografía. Pero bueno, esto se utilizaba más para marcar esa diferencia, para hacer pósters bastante atractivos, que fueran totalmente legibles desde lejos y pues que tuvieran una inclusión con el diseño bastante efectiva. ¿Por qué? Porque podrías hacer composiciones negativas, compositivas, podrías tener infinidad de colores, de gradados, podrías utilizar fotografías, ilustraciones y la tipografía siempre iba a ser legible. Por eso es que el Helvética sigue siendo, pues digamos que la más amada por los diseñadores. Siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de cualquier creativo y creativa. Pero bueno, siguiendo con el tema. Si te pusiera a pensar en otra tipografía, puedo apostar a que estás pensando en Times New Roman. Y bueno, pues esta tipografía realmente hay que tener un respeto especial. ¿Por qué? Porque ya tiene sus fácil más de 80 años de existencia. Imagínate. Fue creada por Stanley Morrison por allá de 1932. Y esta elegante tipografía le tengo un cariño especial porque realmente para mí es bastante genial y muy elegante. Pues realmente fue pensada para periódicos, para un diario. De hecho, la primera vez que se imprimió y se utilizó fue en el año 1932 para el diario The Times. Por eso es que se llama así, The Times New Roman. Y está pensada para dos funcionalidades principalmente. Una, para que se vea perfectamente bien en titulares de un periódico, o sea, en tipografías realmente grandes. Pero también la altura de sus caracteres están pensados también para que se pueda maquetar en formato de columnas. Esto quiere decir que realmente está pensada total y específicamente para periódicos. Pero esto nos ayuda también en temas digitales, pues para pensar en manuales, para pensar en libros. Y pues realmente es una tipografía elegantemente pensada para lectura. Así que The Times New Roman tiene realmente un lugar especial también. Tiene más de 80 años, hay que tenerle su debido respeto. Y pues es una de las más conocidas y más utilizadas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas también pertenecen al The Core Fonts for the Web y que todos los sistemas operativos habidos y por haber van a tener The Times New Roman. Y bien, siguiendo con el tema de tipografías elegantes y viejas, pues te voy a platicar de una que es bastante contrastante y te va a interesar mucho el hecho de dónde la han utilizado. Te estoy hablando de una tipografía que nació por allá de 1740, imagínate. Así que merece nuestro respeto. Y fue inventada por un cuate llamado Giambattista Bodoni. Ya te podrás imaginar, estoy hablando de la tipografía Bodoni, que realmente fue diseñada o pensada para un manual tipográfico hecho para una imprenta totalmente clásica, donde se fundía fierro, donde se fundía metal para hacer esos types o esos tipos, donde se imprimía con tinta.
Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es una tipografía bastante elegante, que realmente fue pensada por su regularidad, por su nitidez, por su belleza y realmente porque también es muy sobria. Y esa tipografía elegante, que obviamente también es parte de las serifas, eso quiere decir que tiene sus remates, que no es palo seco, pues hasta la fecha la seguimos utilizando, la vemos en muchos lados, incluso hasta en lugares que ni te imaginas. Bodoni es realmente una tipografía vieja, como te digo, viene de 1740, pero a pesar de eso, todavía la podemos ver en logos como el de Zara, como el de Vogue, e incluso ni siquiera te imaginas que el logo de Nirvana está hecho en Bodoni. Así que aquí es donde te pones a pensar cómo desde dónde vienen las tipografías, los años que tienen, el respeto que se merecen y cómo se siguen utilizando hasta la actualidad. Así que desde el grunge, más genial como Nirvana, hasta la moda más genial como Vogue, se valen de Bodoni para existir. Y siguiendo en el top, bueno, les voy a platicar una de mis favoritas que realmente yo utilizo, incluso hasta lo hago inconsciente, pero casi todos mis diseños incluyen esta tipografía. Y estoy hablando de Myriad. Myriad es una tipografía un poco más nueva, nació por allá de los años 2000, 2002 aproximadamente, y fue creada por Adobe. Creo que Adobe tiene un lugar especial en el corazón de todos, porque realmente todos trabajamos con Adobe. Y pues Adobe lanzó y comisionó esta tipografía también para tener, digamos que su grano de arena en este mundo tipográfico, ¿no? Así que si tú agarras una caja de texto, seleccionas Myriad Pro y escribes iPod, te vas a dar cuenta que es la tipografía oficial de Apple durante muchos años. Obviamente estos últimos años ya cambiaron de tipografía, pero desde el 2002 hasta 2014, 2015 aproximadamente, pues Apple utilizaba la tipografía Myriad, que es específicamente de Adobe, para comunicar todos sus productos, desde el iPod, iPod Nano, iMac, MacBook, todas eran escritas con Myriad. Y es una de mis favoritas porque también tiene muchas variaciones de peso, de altura. Puedes utilizar como narrow, como bold, como black. Entonces es una tipografía bastante dinámica y es una de mis favoritas. Pero bien, y ahora te quiero platicar de una de las tipografías más viejas que conozco. No sé si existe alguna otra realmente que sea tan vieja como la imprenta misma, como la Gutenberg. Pero esta tipografía, digamos que fue la primera diseñada tal cual para ser utilizada en una imprenta. Fue pensada con el simple hecho de que pudiera ser legible, que tuviera un peso exacto, que realmente fuera funcional para lo que se iba a hacer y no una copia de las tipografías hechas a mano o en los carteles que se utilizaban anteriores a la imprenta. O sea, estoy hablando de las letras góticas o de las letras romanas que antes utilizaban a mano. Y pues digamos que esta tipografía fue diseñada por el primer freelancer de la historia, lo consideraría así. Y te estoy hablando de un cuate llamado Claude Garamond, un francés que por allá de 1540, imagínate, en 1540 se dedicaba por sí mismo al diseño de types o de fuentes para una imprenta que recién se acaba de inventar por Gutenberg. Entonces imagínate, descubrió que Gutenberg había inventado la imprenta, le pareció bastante interesante, ya habían pasado algunos añitos y dijo, hey, me gusta esto, me voy a dedicar por mi cuenta a crear tipografías, pero las voy a diseñar. Así que el primer diseñador tipográfico que tengo entendido que existe, pues es Claude Garamond, y obviamente su tipografía llamada Garamond, que es una tipografía clásica con más de 400 malditos años de existencia, hazme el favor. Y aún se sigue utilizando, es bastante efectiva, sobre todo para diarios, para revistas, para libros. Incluso un diario español muy conocido del país utilizaba Garamond todavía para sus contenidos y para su publicidad en sí, para toda su comunicación. Y otra empresa bastante conocida por todos utilizaba Garamond. ¿Y quién crees que es? Exacto, Google. Todavía hasta el 2011 utilizaba su logotipo con la versión de Garamond. Entonces, pues imagínate, tiene más de 400 años y todavía la veíamos en todos lados. Y la seguiremos viendo, creo yo. Y antes de ir con la tipografía estrella de este episodio, te quiero contar también sobre una que realmente no es muy amada, muy odiada más que amada por todos, pero todo el mundo la hemos utilizado, todo el mundo la hemos visto y sé que sabes que estoy hablando de Comic Sans. Pues resulta que Comic Sans fue también comisionada por Microsoft para ser parte de las fuentes core, aquellas que les platiqué que son utilizadas en todos los sistemas operativos, y pues fue diseñada por Vincent Conner.
No estoy seguro si Vincent era directamente parte del equipo de Matthew Carter, pero pues también trabajaba para Microsoft en ese tiempo. Y esta tipografía fue pensada específicamente o inspirada en tiras cómicas, que creo yo que el boom o el éxito total de las tiras cómicas pues fue obviamente en los 90s y en los 80s, ¿no? Entonces fue pensado en esto y creo yo que fue pensado más para un tema un poco más dinámico de qué es lo que se podía hacer con el sistema operativo de Windows, que incluso con Paint, con Word, podrías crear tus propias tiras cómicas y utilizar una fuente específicamente para eso, para crear tiras cómicas, maldita sea. Pero hay mucha gente que la utilizó para otras cosas que nada que ver, que incluso tengo una historia bastante embarazosa que contarles al respecto. Pues resulta que esta historia es conocida mundialmente como el crimen tipográfico más famoso de los últimos tiempos. Te puedes imaginar por qué. Y no es tan viejo, ¿eh? Resulta que hace 10 años, en el 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN, descubrió algo sin precedentes. Dio a conocer que después de muchos años de investigación dieron con una partícula llamada el bosón de Higgs, que es básicamente algo llamado la partícula de Dios. Suena bastante caótico, ¿no? Bastante serio el tema. Pues resulta que es una partícula elemental que explicaría cómo se origina la masa en todas las partículas existentes del universo, que es básicamente cómo se crea todo lo que conocimos o estamos por conocer, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pues resulta que en 2012 dieron una presentación a nivel mundial para explicar este tema, para explicar cómo le habían descubierto de qué se trataba la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Y alguien del equipo del CERN tuvo la grandiosa idea de crear una presentación que se iba a mostrar a nivel mundial en todos los medios de comunicación posibles. Sí, utilizando Comic Sans. Así que terminando el episodio, dense la vuelta a los canales oficiales. En Instagram o en TikTok, búsquenme como Diseño Más Podcast. Ahí les voy a compartir la imagen donde sucedió este crimen tipográfico. La verdad es que es algo bastante penoso, pero sucedió. Fue real. Y utilizaron Comic Sans. Y bueno, basta de cosas penosas. Vámonos a platicar sobre una tipografía que es la estrella de esta noche y que realmente para mí es una genialidad. Y tiene una historia bastante genial detrás. De hecho, me sorprendería que no exista o que no estén pensando en crear una serie o alguna película al respecto, porque realmente tiene una historia bien interesante detrás. Y estoy hablando de la tipografía llamada Futura. ¿La has utilizado? Pues bueno, Futura fue creada por Paul Riner, un alemán, y la inventó por allá de 1927, 1930 aproximadamente. Y esta tipografía, por lo que podrás haber escuchado, que te digo que nació en los años 30 y en Alemania, pues obviamente tuvo su cruce con la historia de los nazis. Entonces es una tipografía bastante genial con una gran historia detrás. ¿Por qué? Porque sobrevivió al régimen nazi. ¿Y por qué sobrevivió? Porque al fin de cuentas los nazis la utilizaron para sus afiches, para sus comunicaciones, e incluso fue la tipografía oficial de los Juegos Olímpicos en Alemania en aquellos tiempos. Entonces imagínate, no tengo por qué contarte, yo creo que ya sabes toda la historia, pero sobrevivió literal al régimen nazi. Y esta tipografía pues es realmente una elegancia en su totalidad. O sea, es una tipografía 100% funcional, es concisa, es una sans serif que se puede leer a metros de distancia, que la puedes hacer grande, la puedes hacer chica, la puedes hacer narrow, black, bold, como quieras, y esa tipografía se va a ver bien, siempre se va a ver bien. ¿Y por qué decimos que sobrevivió a los nazis? Porque al fin de cuentas los nazis dejaron de existir, la dejaron de utilizar, pero la tipografía se quedó en Alemania. Y unas personas con una marca bastante conocida la utilizaron en su comunicación, en sus pósters, en sus afiches, y estoy hablando de Volkswagen. Volkswagen se hizo famosa después de la Segunda Guerra Mundial y fue también incluso gracias a Futura, porque su comunicación era tan genial que tuvo demasiado alcance, que llegó a Estados Unidos. Y resulta que al llegar a Estados Unidos, Futura tuvo un éxito sin precedentes. Tanto éxito tuvo que es la única tipografía que ha salido de la Tierra y ahora está postrada en la Luna. Y te voy a decir por qué. Pues resulta que en el épico alunizaje de la NASA, por allá de 1969, donde Neil Armstrong pisó la Luna, postró la bandera en la superficie lunar,
Pues resulta que dejaron una placa con un saludo de todos los integrantes de la Tierra, donde estaba, pues digamos que un mapa de todos los países, algo digamos que muy muy simbólico, una placa, no recuerdo si es de plata, de oro, granito, no sé qué sea, pero esa placa tenía un mensaje escrito. Y resulta que ese mensaje estaba escrito exactamente con la tipografía Futura. Entonces imagínense, es una tipografía que sobrevivió a los nazis, que llegó a la luna, que tiene casi 100 años de existencia. Es genial, es muy funcional, sigue siendo utilizada en temas digitales y en ámbitos digitales. Incluso marcas muy conocidas como Absolut Vodka, Domino's Pizza, Nike y Volkswagen la siguen utilizando. Así que Futura, pues realmente creo yo que es la tipografía más cool de todas, incluso muchísimo más cool que Helvética. Así que, pues considérala. La próxima vez que vayas a diseñar algo, toma en cuenta Futura por la gran historia que tiene detrás. Probablemente también le pueda dar un muy buen contexto a tu marca o a tu diseño o al proyecto que estás trabajando. Y por qué no, ahora que lo estoy diciendo y como les comentaba al principio de este episodio, pues ¿qué les parece si la campaña que vamos a crear juntos para la concientización de la ciudad, pues vamos a hacerla en Futura, ¿no? ¿Qué les parece? Pues bien, mil gracias por llegar hasta acá. Esto fue el episodio número 59, un episodio bastante tipográfico, pero que lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y bueno, pues no les digo más. Los invito a que visiten las redes sociales oficiales de este proyecto. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube como Diseña Más Podcast. Por favor, ayúdenme a llegar a más gente, a más colegas creativos y creativas. Compartan este episodio con alguien que crean que les puede interesar. Compártanlo en sus redes sociales. Síganme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma donde me estén escuchando. Y sin nada más que decir, mil gracias por estar acá, por llegar hasta aquí en este episodio y por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Kenny Cuellar y esto es Diseña Más Podcast.